Hola, te saluda Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, hoy 28 de febrero de 2016. Y hoy quiero hablarte sobre Dinesh D'Souza, los políticos y los ladrones. Resulta ser que en los últimos años Dinesh D'Souza ha asumido un papel bufón. En alguna ocasión D'Souza fue un autor bastante serio, pero en fechas más recientes se ha dejado influir demasiado por el estilo idiotizado de gente como Glenn Beck, el presentador de televisión norteamericana. Y así, en vez de seguir criticando racionalmente los programas de acción afirmativa en Estados Unidos o de señalar los aspectos positivos del colonialismo en la historia de la India, como hizo fama Dinesh D'Souza por escribir estas cosas, ahora más bien Dinesh D'Souza ha optado por montar una absurda teoría de la conspiración según la cual Barack Obama es en realidad un anticolonialista, bueno, como si el colonialismo no fuese criticable. Pero en fin, según D'Souza, Obama es un anticolonialista que debido a algunos traumas de su infancia, pues ahora secretamente quiere destruir a Estados Unidos. Pero a mí me parece que aún en su bufonería, D'Souza siempre tiene algo interesante que decir. Y la verdad es que su estilo ensayístico no deja de ser cautivador. Y de esa manera, en su libro más reciente, que se llama Stealing America, o la traducción que aún no está en castellano sería Robando a América, en ese libro, aun si D'Souza dice muchas tonterías, pues la verdad es que su tesis central sí invita bastante reflexión. El libro es en parte una memoria de la vida de D'Souza durante el tiempo en el cual él estuvo preso. D'Souza violó las leyes norteamericanas sobre el financiamiento a campañas electorales y un juez lo sentenció a varios meses de confinamiento en una cárcel. D'Souza, que siempre ha criticado correctamente la victimología que predomina en la izquierda norteamericana, sobre todo entre las minorías étnicas que siempre se consideran ellas mismas víctimas de todo. Bueno, irónicamente ahora D'Souza él mismo asume esa victimología al alegar que si bien él admite su culpabilidad, él en realidad es una víctima de una conspiración, porque a juicio de D'Souza, el castigo que él recibió fue desproporcionado y otra gente que ha cometido la misma falta no ha recibido la misma pena. Según D'Souza, él es víctima de una conspiración orquestada por el propio Barack Obama, pues D'Souza ha cobrado prominencia con sus libros y películas en contra del presidente norteamericano. Bueno, la verdad es que todo este argumento es un poco megalomaníaco y paranoico. Yo creo que es muy dudoso que Obama, con tantos problemas que tiene que enfrentar y tanta gente que lo adverse, pues la verdad es que es poco probable que Obama hubiera perdido su tiempo en organizar un ataque contra D'Souza, que es un intelectual que si bien tiene algún renombre, bueno, la verdad es que no tiene tanta influencia política. El libro es un retrato de algunos de los criminales comunes con los cuales D'Souza tuvo que convivir durante su presidio. D'Souza busca comparar a esos prisioneros con los políticos norteamericanos del Partido Demócrata. Y a su juicio, todos ellos se valen de las mismas tácticas para orquestar sus robos. La táctica básica en los robos, dice D'Souza, es el engaño. El ladrón, para ser hábil, tiene que dar la apariencia de no robar a fin de poder concretar su acción. Y según D'Souza esto lo hace muy bien el político. El discurso de la, entre comillas, justicia social, opina D'Souza, es una artimaña del populista para lograr que los tontos útiles roben sin que eso parezca un robo. Bajo la excusa de luchar contra la desigualdad, el político logra que las masas le den poder y con ese poder impunamente despoja a los más ricos de sus propiedades, siempre bajo la promesa de repartir la riqueza. Pero, como bien reza el refrán que D'Souza no cita, pero que yo sí cito, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. El libro de D'Souza es interesante porque esboza cómo Robin Hood, y curiosamente D'Souza nunca nombra a este legendario personaje en su libro, pero en fin, demuestra cómo Robin Hood fácilmente se puede convertir en Don Corleone, el mafioso, que es curioso, tampoco nombra D'Souza al protagonista del Padrino en su libro. D'Souza habla poco de América Latina en el libro, pero no es difícil ver en nuestra región cómo los grandes capos, desde Pablo Escobar hasta el Chapo Guzmán, han querido jugar a ser los Robin Hoods que roban a los ricos para dar a los pobres, pero que en el interín pues terminan disfrutando de grandes fincas y matando a quienes no acepten lo que ellos consideran que es el debido reparto de la riqueza.
De Sousa cita un famosísimo ejemplo que ofrece San Agustín en La Ciudad de Dios. En ese famoso libro cuenta San Agustín que Alejandro Magno se encontró con un pirata y le reprochó su actividad de pillaje. El pirata respondió que en realidad él hacía lo mismo que el gran emperador Alejandro Magno. La única diferencia es que el pirata tenía un pequeño barco, mientras que Alejandro tenía toda una flota. Y esta es una discusión filosófica con la cual hizo mucho renombre el filósofo Robert Nozick, a quien de nuevo de Sousa no lo cita, pero la verdad es que repite muchos de los argumentos de Nozick. Nozick se hacía varias preguntas que yo creo que son muy pertinentes. Por ejemplo, ¿cómo se distingue el Estado de la mafia? ¿Cuál es la diferencia entre un impuesto y una extorsión? A simple vista podría decirse que a diferencia de la mafia, el Estado procede de un contrato social y que en ese sentido pues los impuestos no son extorsiones porque son acordados. Pero vale preguntarse, ¿qué hay de aquellos que no dieron consentimiento a ese contrato y que no quieren entregar parte de su propiedad? Hay que aún así despojarlos igualmente. Sí, ciertamente hay mucha desigualdad en el mundo, pero si esa desigualdad no viene de condiciones de explotación y si el rico ha ganado el dinero limpiamente, como en algunos ejemplos clásicos que Nozick ofrece y que de Sousa repite en su libro, bueno, la verdad es que hay que preguntarse con qué autoridad moral podemos expropiar a alguien que ha conseguido su riqueza con el fruto de su propio trabajo sin explotar a nadie. De Sousa se opone en particular a teóricos de la justicia como el indio Amartya Sen, quienes plantean que aun si no ha habido explotación, el mero ideal de igualdad podría ser suficiente para justificar quitar las propiedades a quienes las producen y dárselas a quienes no las tienen. A Nozick le interesaba fundamentalmente el debate sobre si hay o no hay autoridad moral para repartir forzosamente la riqueza. Pero Nozick la verdad es que no dedicó mucha atención a las situaciones concretas sobre cómo ocurre este reparto y para él la honestidad de los repartidores era un asunto marginal. En cambio para Dinesh de Sousa ese aspecto es central. Y esto es una debilidad en el libro, opino yo, porque la verdad es que de Sousa termina satanizando a los izquierdistas como si todos fueran genios malévolos que ante las cámaras predican la justicia social, pero que en realidad todo es un gran truco para que ellos mismos se puedan enriquecer. No cabe duda de que en muchos casos sí ha sido así. En los países comunistas siempre surge una clase política acomodada, o como diríamos aquí en Venezuela, los enchufados, que recitan discursos muy lindos sobre la necesidad de que todos seamos iguales, que aupan a las masas con esa retórica, ganan poder político para poder expropiar, reparten algunas migajas en el pueblo, pero al final se quedan con un buen trozo del pastel. Pero pretender que toda lucha por la igualdad social es así de corrupta como parece asumir de Sousa en su libro, la verdad es que eso a mí me parece demasiado injusto. En todo caso, ni Hillary Clinton ni Barack Obama, que son los dos grandes ogros en el libro de Sousa, ninguno de esos dos políticos encajan mucho en el perfil del Robin Hood convertido en Don Corleone. De Sousa los pinta como si ellos mismos fueran comunistas. Y bueno, ciertamente en algún momento esos políticos han simpatizado con una mayor redistribución de la riqueza en Estados Unidos. Pero en realidad están muy lejos de proponer un reparto al estilo soviético o cubano. Ambos han protegido los intereses de las clases más acomodadas. Tampoco es cierto que estos políticos han utilizado una retórica muy agresiva para aupar a las masas a fin de lograr expropiar a los más ricos. Pero con todo, de Sousa detecta una influencia de Saul Alinsky, un oscuro agitador social izquierdista que supuestamente en Estados Unidos apadrinó a Obama y a Clinton. Pero de nuevo, a mí todo esto me parece una gran teoría de la conspiración que francamente está más en la imaginación de Sousa que en la realidad. El libro Stealing America tiene mucho sensacionalismo y resentimiento. Su autor, de Sousa, está molesto porque la justicia norteamericana lo atrapó cometiendo una fechoría y ahora de Sousa se resiente de que Obama estuviera cómodo en la Casa Blanca mientras que él tenía que estar en la cárcel cumpliendo una condena. De Sousa asumió su castigo como si se tratase de una vendetta personal de Obama contra él. Y la verdad es que la respuesta de Sousa fue presentar al presidente y ahora a su posible sucesora, que es Hillary, como si se tratara de un ampón.
todo eso, por supuesto, es risible y reprochable. Pero en medio de toda esta diatriba en el libro, de Sousa sí trae a la palestra algunos puntos interesantes de la filosofía libertaria y procapitalista, y solamente por eso yo diría que su libro es rescatable y lo recomiendo.